Hail Varegos y Skialmiaer, yo soy James y el día de hoy conocerán las batallas más famosas, brutales y épicas donde pelearon los vikingos, y ya fuera que salieran victoriosos o no, dejaron su huella caótica y una hilera de muerte tras el filo de sus hachas. Si quieren descubrir esas batallas y lo que sucedió en ellas, quédense a verlo. Esto es Reino Vikingo. Antes de empezar, les recuerdo que mi nuevo libro, La Saga del Varego, ya está a la venta y lo pueden adquirir tanto en formato físico como en ebook de Kindle a través de Amazon. Si quieres leer una buena historia ambientada en la era vikinga, dale una oportunidad y adquiérelo. Sé que te encantará. En la historia de la humanidad hay algo en el que todas las culturas y civilizaciones coinciden: la guerra. En los miles de años de historia humana ha habido un sinfín de batallas brutales y espectaculares, y a la hora de hablar de vikingos no puede ser la excepción, pues una cultura que basa su fe en la guerra tenía que tener grandes batallas, y aunque en algunas de ellas perdieron ante sus adversarios, eso no quita la brutalidad e importancia para la historia de un pueblo en concreto. Antes de empezar quiero aclarar que esta lista no es un top como los que tengo en el canal. Las batallas no están ordenadas de más a menos o viceversa, y cada una de ellas tiene su propia historia, su propia importancia y su propia épica. Y ahora sí, sin más prólogo, conozcamos esas legendarias batallas. Empezamos con una batalla naval. Pues es obvio que los vikingos, al ser grandes navegantes y su principal medio de transporte el barco, tendrían que tener batallas sobre el agua. La batalla de Helgea fue un enfrentamiento que tuvo lugar en el año 1026 entre el rey Canuto de Dinamarca y la alianza de Olaf de Noruega y Anund de Suecia. Ambos reyes se aliaron para darle un golpe a los territorios de Canuto, pues este se encontraba distraído en sus conquistas en Inglaterra. Sin embargo, la armada de Canuto era la más poderosa del Mar del Norte, y cuando él mismo dirigió la ofensiva en su dracar de más de 80 metros de eslora, los suecos y noruegos temblaron. En el estuario de Helgea, los noruegos y suecos liberaron el agua de una presa, haciendo ahogar a muchos hombres de Canuto, pero eso no los libró de que aquellas aguas se llenaran de sangre, pues los daneses no tuvieron piedad. La victoria de Canuto el Grande significó el control definitivo del reino noruego y sueco. La batalla de Bravelir fue una batalla legendaria que aún se discute si fue real o no. Sin embargo, al estar descrita en varias sagas nórdicas, algo tiene de verdad. Los combatientes eran, por un lado Sigurd, rey de Suecia y los gautas de Götaland occidental, y por otro lado su tío el berserker Harald Hårdersson, rey de Dinamarca y los gautas de Götaland oriental. Ambos ejércitos estuvieron preparándose durante 7 años y reunieron un ejército de 200.000 hombres. Harald tuvo de su parte a los héroes legendarios como Uve de Frisia, Hotbrut, apodado el Furioso, así como 300 vírgenes esquiadmo conducidas por Hed, Visna y Beborg. Por su parte, Sigurd reclutó a los héroes de renombre como Starkad. Se talaron bosques enteros para construir 3.000 drakars y transportar a los suecos. El resultado fue a favor de Sigurd, que ganó la batalla y se convirtió en soberano absoluto de Suecia y Dinamarca, al precio de 40.000 muertos. Los números, no obstante, se consideran exagerados y se calculan 10 veces menos. Normalmente, en la era vikinga, los Leidang más numerosos llegaron a reunir hasta 300 naves en los reinos escandinavos. La batalla de Svolder fue una gran batalla naval, que se libró en septiembre del año 1000 en el mar Báltico occidental entre el rey Olaf de Noruega y una alianza de los reyes de Dinamarca y Suecia, y los enemigos de Olaf. El telón de fondo de la batalla fue la unificación de Noruega en un solo estado independiente después de los prolongados esfuerzos daneses por controlar el país, combinados con la expansión del cristianismo en Escandinavia. El rey Olaf Tryggvason navegaba hacia una expedición en Wendland, cuando fue emboscado por una alianza de Svein Barbapartida, rey de Dinamarca, Olof Skognu, rey de Suecia, y Eirik Hakonarsson, el Jarl de Leith. El rey Olaf tenía 60 naves de guerra más la contribución de 11 drakars de los Jon vikingos. Sus naves fueron capturadas una por una, hasta que quedó la última de todas, el Ormen Lang,
que se decía era el barco más grande y glorioso jamás construido, siendo capturado por el Jarl Eirik cuando el rey Olaf se arrojó en el mar y nunca más se supo de él. Después de la batalla, Noruega fue gobernada por los Jarls de Leid. La batalla en el lago helado de Banner fue una batalla semilegendaria que tuvo lugar en el siglo VI durante la era de Vendel, y está descrita en numerosas sagas nórdicas. Los bandos combatientes eran los Gautas, liderados por Beowulf y su hermano Eadgils, y por el otro lado estaban los Suiones, liderados por Onela. Beowulf decidió vengar a su rey y ayudó al hermano superviviente, Eadgils, a recuperar el trono de los suecos. Decidieron luchar sobre el hielo de las aguas llamadas Banner, lo cual obviamente resultaba ser muy peligroso. En el campo de batalla, Eadgils mató a Onela, lo que supuso la victoria para los Gautas. La batalla de Hjörungavágr fue una semilegendaria batalla naval que tuvo lugar a finales del siglo X entre el Jarl de Leid y una flota de invasión danesa conducida por los mortíferos Jomsvikingos, liderados por su líder Sigvaldi Strutt Haraldsson. Hakon Sigurdsson era un devoto creyente de los dioses nórdicos, y cuando el rey Harald Bluetooth intentó forzar la conversión al cristianismo, Hakon rompió su alianza con Dinamarca, y ambos reinos se enfrentaron. La batalla se describe como atroz, donde los barcos se astillaron unos con otros. Al final los noruegos vencieron a los daneses, y los Jomsvikingos, al verse superados, tuvieron que huir por sus vidas. La batalla de Fyrisvellir fue una batalla por el trono de Suecia entre Érico el Victorioso y su sobrino Styrbjörn el Fuerte, que tuvo lugar en torno al año 980 en la planicie de Fyrisvellir, cerca de Uppsala. Styrbjörn era el líder de los Jomsvikingos en ese momento y quería reclamar la corona de Suecia, que le pertenecía a su tío Érico, quien también era sospechoso de haber asesinado a su hermano. Styrbjörn avanzó con sus tropas hasta situarse en el bosque de Uppsala, y se describe que la batalla duró varios días y que las fuerzas eran tan igualadas que ninguno de los dos frentes ganaba. Entonces es cuando la verdad se mezcla con la leyenda. Pues a la noche del segundo día, Styrbjörn hizo un sacrificio en honor al dios Thor, pero el dios del trueno se mostró enojado y pronosticó una derrota. Érico, por su parte, fue al templo de Uppsala y sacrificó en honor a Odín, prometiendo su propia muerte y sacrificio en 10 años si vencía. Un hombre alto provisto con una capa azul y sombrero de ala ancha se presentó a Érico. Era el dios Odín, quien le dio una lanza y le dijo que debía arrojarla a los Jomsvikingos y gritar: «Ofrezco sus almas a Odín». Al tercer día, Érico obedeció las órdenes de Odín y lanzó una oleada de flechas sobre los Jomsvikingos, un mortal ataque al enemigo que los hombres llamaron las flechas de Odín. Cuando Styrbjörn entendió que todo se había acabado, gritó a sus guerreros de permanecer en sus posiciones y seguir luchando, tirando su estandarte al suelo y lanzando a sus mejores guerreros contra las tropas suecas, lo que resultó en una masacre y pocos sobrevivientes. La batalla de Wareham se dio entre las fuerzas sajonas de Alfredo el Grande y las del caudillo vikingo Guthrum en el año 876. Tras la partida de Halfdan Ragnarsson, el caudillo Guthrum se había quedado al mando del gran ejército pagano y puso su mirada en el reino de Wessex. Guthrum llevó a su ejército hasta el puerto de Poole, en el sur de Inglaterra, y allí se reunió con un ejército vikingo que estaba invadiendo el área. Juntos atacaron las fuerzas sajonas de Alfredo y tras vencer tomaron la fortaleza de Wareham. Alfredo solo logró la paz momentánea pagando un Dengel, siendo esta batalla de las peores derrotas del rey Alfredo contra los vikingos. Aunque la batalla no tiene un nombre oficial, está registrada históricamente en diversas sagas y en la crónica anglosajona. Esta batalla fue la primera gran victoria vikinga del gran ejército pagano liderados por Halfdan, Ivar el Deshuesado, Ubbe y muchos otros caudillos. No hay muchos detalles sobre la batalla, salvo que el ejército pagano se trasladó a Northumbria, donde capturaron la ciudad capital de York en el año 866, y en marzo del año 867 el ejército vikingo derrotó definitivamente a los sajones liderados por el rey Aela y el antiguo rey Osberg. La crónica anglosajona relata que el rey Aela simplemente murió en aquella batalla, pero Ragnarssonar-Patur es más visceral y relata que Aela fue ejecutado por los hijos de Ragnar usando la brutal tortura del águila de sangre, con esto vengando la muerte de su padre Ragnar.
En el año 859 se llevó a cabo la expedición vikinga al Mediterráneo, liderada por los hermanos Björn Costado de Hierro y Hasten. Realizaron distintos saqueos en ciudades como Sevilla o Algeciras, enfadando bastante al califato omeya. Y en el año 861 las naves vikingas, que llevan de regreso, intentaron cruzar de nuevo el estrecho de Gibraltar. Pero la desgracia sacudiría su flota, pues no solo una tormenta los azotó, sino que esta vez les esperaba una gran armada andalusí dispuesta a vengarse por los antiguos saqueos y acabar con ellos. En la batalla, 2/3 de los barcos vikingos fueron hundidos, pues de los 60 buques solo salieron a flote 20, lo que fue una calamidad para la flota, pero Björn y Hasten apenas lograron salir con vida y consiguieron abrirse paso con el resto de los barcos y volver a su base en la desembocadura del Loira, llevando a cabo otros tantos saqueos en el camino de vuelta. La batalla de Ethandun fue uno de los enfrentamientos más memorables librados durante las invasiones vikingas a Inglaterra. La batalla tuvo lugar entre el 6 y el 12 de mayo de 878, entre las fuerzas sajonas de Alfredo el Grande y los vikingos daneses de Guthrum. Guthrum había conseguido que Alfredo se exiliase en los pantanos de Athelney y había obtenido el control parcial de la región. Sin embargo, ante todo pronóstico, el rey Alfredo reunió un gran ejército en Eddington para dar un golpe final a los vikingos. Ya fuera perder o ganar, ya fuera expulsar a los vikingos o que Wessex fuera conquistado por ellos, allí se libraría la gran última batalla de su vida. Por fortuna para Alfredo, su estrategia de muro de escudos, usando una ofensiva parecida a la de las legiones romanas, le dio resultados. Las fuerzas de Wessex mantuvieron formaciones cerradas contra el ataque vikingo y luego contraatacaron, lo que resultó en un baño de sangre y muerte. Los daneses fueron expulsados del campo y Alfredo consiguió la victoria, así manteniendo a su reino a salvo. En mayo del año 1042, 700 vikingos suecos de la expedición de Ingvar el Viajero participaron en una feroz batalla en el reino de Georgia conocida como Batalla de Sasireti. De acuerdo con una antigua crónica georgiana, los vikingos desembarcaron en Bashi, un lugar de la desembocadura del río Rioni, en Georgia occidental. Los dos ejércitos libraron la batalla decisiva cerca de la aldea de Sasireti, la parte oriental de Georgia. En un combate feroz, el ejército real fue derrotado y se retiró hacia el oeste. El resultado fue una derrota desastrosa de los vikingos varegos y una victoria decisiva del ejército rebelde georgiano. Se levantaron 26 piedras rúnicas en memoria de los que murieron, y aún permanecen en pie, recordando a los valerosos vikingos que combatieron a miles de kilómetros lejos de su hogar. Otra vez regresamos a una batalla donde participó Alfredo el Grande, pero por desgracia para él, resultó en una derrota sajona y una gran victoria vikinga liderada por Ivar el Deshuesado. En el año 871 se había librado la batalla de Ashdown, una victoria pírrica para los sajones, que le dieron muerte al caudillo vikingo Bagsec, un importante líder del ejército. Animados por la victoria, tanto Alfredo como su hermano el rey persiguieron a los vikingos y se enfrentaron con ellos nuevamente. Pero en este nuevo enfrentamiento, el ejército vikingo era liderado por Ivar el Deshuesado y se enfrentó a los sajones en Meretun, siendo esta una gran victoria vikinga, pues lograron matar al rey Etelredo, siendo sucedido por su hermano Alfredo. Aunque no hay más detalles sobre la batalla, esta fue una de las grandes batallas que Ivar ganó, y siendo de las pocas derrotas del rey Alfredo el Grande. La batalla de Clontarf se desató cerca de Dublín, el 23 de abril del año 1014, en donde Brian Boru, gran rey de Irlanda, se enfrentó a la alianza nórdico-irlandesa liderada por Sigtrygg Stilbert, rey vikingo de Dublín, y Mael Morda, rey de Leinster. La batalla comenzó con el guerrero vikingo Plaid burlándose de Domal Mac Éimin, un aliado escocés de Brian Boru. Ambos hombres finalmente marcharon hacia el centro del campo y lucharon hasta la muerte. Este duelo heroico debió haber hecho subir la adrenalina en ambos lados, ya que la batalla fue extremadamente sangrienta, incluso para los estándares medievales. Duró hasta el atardecer con miles de bajas en ambos lados. Finalmente los irlandeses tomaron la delantera y las fuerzas nórdicas de Dublín se retiraron a sus barcos. Sigtrygg siguió siendo el rey de Dublín durante 22 años más, aunque su poder se debilitó gracias al resultado de esta batalla. Casi 10.000 bajas cubrían el campo de batalla cuando el día llegó a su fin. La batalla se menciona en varias fuentes contemporáneas, descrita como notablemente ruidosa y sangrienta.
La batalla de Hatfiord se considera como la confrontación decisiva en la cual Noruega fue unificada por primera vez bajo un único monarca. Se especula que se llevó a cabo cerca de Stavanger en el año 872, entre las fuerzas del rey Harald Caballera Hermosa y sus aliados el jarl Rognvald el Sabio y Hordakeir, contra los vikingos noruegos Eirik de Hordaland y los caudillos Sulke de Rogaland y Kjotve el Rico. Según la leyenda, Harald, con la promesa de ganarse el amor de una mujer, se empeñó a convertirse en rey de toda Noruega, y no se cortaría el cabello hasta cumplir con su cometido. Habiendo ya conquistado gran parte de Noruega, solo este enfrentamiento lo separaba de cumplir con su promesa de convertirse en su primer rey. No existen muchos detalles de la batalla, sin embargo, la Heimskringla de Snorri nos describe que la estrategia militar de Harald se basó en el combate cuerpo a cuerpo de sus berserkers, que eran las fuerzas de élite del rey Harald, el cual venció a sus enemigos ganando la batalla, y de esa forma unificando Noruega bajo su reino. Existen dos monumentos en honor a esta batalla y este suceso histórico. El primero es el Monumento Nacional de Haraldhaugen, y el otro es el monumento Sverdikfjell, las espadas en la roca. Esta batalla es considerada como una de las más importantes de la historia de Noruega. El 29 de julio del año 1030, una de las batallas más famosas de la era vikinga tuvo lugar en Noruega, la batalla de Stiklestad. Olaf Haraldsson había perdido el trono y el reino de Noruega unos años antes, pero vio su oportunidad de recuperar lo que había perdido y luchó contra el ejército Bondi, conformado por campesinos y artesanos muy organizados. El rey Olaf atravesó Suecia con 3.600 hombres armados en dirección a Noruega, llegando a Stiklestad, una granja en la zona más baja del valle, donde tuvo lugar la batalla. Olaf encontró un ejército de combatientes liderados por Harek, Thorir Hud y Half Arneson, líder del campesinado libre. El ejército, la mayoría de campesinos, lo formaban unos 14.000 hombres. Durante la sangrienta batalla, Olaf recibió 3 heridas, en la rodilla, en el cuello y un tercer golpe mortal en el corazón, y murió apoyado clavado sobre una lanza en una gran piedra. En la batalla también estuvo presente su hermano menor, Harald Sigurdsson, más tarde conocido como Hardrada, quien, con solo 15 años, resultó gravemente herido y se exilió en el este, donde viajó hasta Constantinopla y se unió a la Guardia Varega. Pero no hablemos más de él, pues a continuación viene su batalla y la última de este video. Harald Hardrada, tras regresar triunfante de Constantinopla, con oro y hombres curtidos, tomó el trono de Noruega y años más tarde se dispuso a conquistar Inglaterra, por lo que cruzó el Mar del Norte con 300 drakars. Harald se dirigió a York pensando en seguir la misma estrategia militar que habían practicado los vikingos desde hacía más de 2 siglos. Sin embargo, teniendo exceso de confianza, además de que hacía un calor insoportable, el ejército avanzó a paso rápido dejando sus armaduras en los barcos con una parte de las tropas. Por sorpresa, el ejército sajón liderado por el rey inglés Haroldo emboscó a los vikingos en la orilla del río Derwent, en Stamford Bridge. El propio Harald gritó a sus tropas diciendo: «En la batalla nunca debemos escondernos detrás de los escudos. Mi armadura me dice, alza la cabeza, donde la espada encuentra el cráneo». Dicho esto, mandó un contingente de su ejército a combatir a los anglosajones, mientras él y el resto de sus soldados tenían el tiempo justo para formar filas. Durante la batalla tuvo un destacado papel un gigante berserker noruego, que se decía medía más de 2 metros. Este enorme berserker defendió el puente durante 1 hora, matando cerca de 80 anglosajones y a todo el que se cruzaba en su camino, sin sucumbir ante las flechas enemigas. Durante el combate, un guerrero anglosajón pudo situarse debajo del puente bajando por el río dentro de un barril, y, a través de una grieta entre las tablas, atravesó con una lanza al berserker, que cayó desplomado. Eso abrió la brecha a los anglosajones, pero la resistencia del berserker había dado tiempo a que sus compatriotas organizasen una línea de escudos que a los anglosajones les fue muy difícil de romper. Durante la batalla, una flecha enemiga atravesó el cuello de Harald, el cual cayó de inmediato. «Solo es una pequeña flecha, pero está haciendo su trabajo». Esas fueron las últimas palabras del gran rey antes de morir, el llamado último vikingo. Y bien, esas fueron las 15 batallas vikingas más famosas, épicas y sangrientas. Como dije, en algunas hubo victoria para los vikingos, pero en otras la derrota. Sin embargo, eso no quita la importancia histórica de cada una y el valor de los hombres del norte en cada batalla. Ahora les toca a ustedes, su opinión es muy importante, y les pregunto, ¿cuál de todas las 15 batallas consideran más memorable? Los leo en los comentarios. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya servido para cultivarse
Dejen su like si les ha gustado, compartan y suscríbanse a mi canal para seguir viendo contenido. También pueden seguir las redes sociales del canal, Renovikingo en Facebook e Instagram, y mis redes personales, James Pimentel en Twitter y también Instagram. En todas subo contenido extra. Les recuerdo que pueden apoyarme adquiriendo cualquiera de mis novelas. Gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente historia.